Mi novia pospuso la boda porque su mejor amigo le confesó su amor y ella quería darle una oportunidad. El karma fue brutal. Faltaban exactamente 2 semanas para mi boda cuando todo empezó a desmoronarse. Me llamo Edmundo, tengo 29 años, y hasta hace poco estaba convencido de que había tomado todas las decisiones correctas en mi vida. Llevaba 6 años de relación con Emilia, una mujer a la que conocí en la universidad y con la que construí, poco a poco, una vida estable. De esas que avanzan sin sobresaltos evidentes y que, con el tiempo, se convierten en rutina, compromiso y planes a largo plazo. Nos comprometimos un año antes de la fecha de la boda. Yo fui quien lo propuso. Recuerdo que lo planeé con cuidado, una cena en un restaurante tranquilo, un anillo sencillo pero elegante, y una conversación honesta sobre lo que queríamos para el futuro. Emilia aceptó sin dudar. No hizo una escena dramática, pero sonrió de una forma que en ese momento interpreté como seguridad. Con el paso de los meses, comenzamos a organizar todo. Reservamos el salón, contratamos el servicio de catering, elegimos la música, enviamos invitaciones. Incluso habíamos pagado la mayoría de los gastos por adelantado. Nuestras familias ya estaban involucradas, nuestras vidas estaban entrelazadas hasta en los detalles más pequeños. Si alguien me hubiera preguntado entonces si tenía dudas, habría dicho que no. Pero había un elemento en nuestra relación que siempre estuvo presente, aunque nunca lo consideré una amenaza real: Dixon, el mejor amigo de Emilia. Ella lo conocía desde antes que a mí. Siempre lo describía como alguien importante, alguien que había estado con ella en momentos difíciles. Nunca me opuse a su amistad. No soy una persona celosa por naturaleza, y además, durante años, Dixon nunca mostró comportamientos que justificaran sospechas. Era atento, sí, pero dentro de lo que uno esperaría de un amigo cercano. Lo veía con frecuencia. Venía a reuniones, salía con nosotros, incluso llegó a ayudarnos con algunos preparativos de la boda. Si soy honesto, lo consideraba parte del círculo cercano. No diría que éramos amigos, pero había una relación cordial. Sin embargo, mirando hacia atrás, hubo señales que en su momento decidí ignorar. Por ejemplo, la manera en que Emilia cambiaba ligeramente su actitud cuando él estaba cerca. No era algo exagerado, pero sí perceptible. Su tono de voz se volvía más suave, reía con más facilidad, y a veces lo miraba de una forma que no supe interpretar en ese momento. También estaban las conversaciones que interrumpían cuando yo entraba a la habitación. O los mensajes que ella respondía con rapidez cuando veía su nombre en el teléfono. Nunca ocultó que hablaban con frecuencia, pero tampoco profundizaba demasiado en lo que compartían. Cada vez que alguna de esas situaciones me incomodaba, la racionalizaba. Me decía que era normal. Que después de tantos años de amistad, era lógico que tuvieran confianza. Que si hubiera algo más, ya habría pasado. Ese fue probablemente mi error más grande, asumir que el tiempo elimina posibilidades, cuando en realidad a veces solo las oculta. A 2 semanas de la boda, los preparativos estaban en su punto más intenso. Había llamadas constantes, ajustes de último momento, confirmaciones de asistencia. Emilia parecía ocupada, pero también más distante. No era algo evidente al principio. Simplemente estaba más callada, más absorta en sus pensamientos. La primera vez que noté que algo no estaba bien fue una noche cualquiera. Estábamos cenando en el departamento que compartíamos. Habíamos pedido comida porque ninguno tenía energía para cocinar. La televisión estaba encendida, pero ninguno realmente la estaba viendo. Era una de esas noches silenciosas que, en otro momento, habrían sido cómodas. Esa vez no lo eran. Emilia apenas probó su comida. Miraba su teléfono con frecuencia, como esperando un mensaje. Yo traté de iniciar conversación varias veces, pero sus respuestas eran cortas, mecánicas. En algún punto, le pregunté directamente si todo estaba bien. Ella tardó unos segundos en responder. No fue una pausa natural. Fue una pausa en la que claramente estaba decidiendo qué decir. Sí, solo estoy cansada, dijo al final. No le creí del todo, pero tampoco insistí. Pensé que el estrés de la boda podría estar afectándola más de lo que imaginaba.
Es algo común, o al menos eso dicen. Los días siguientes no mejoraron. Si antes estaba distante, ahora parecía ausente. Pasaba más tiempo fuera de casa, alegando reuniones con proveedores o visitas a su familia. No tenía razones concretas para dudar, pero la sensación de incomodidad empezó a crecer. Una tarde, mientras revisábamos la lista de invitados, noté que había agregado a Dixon como acompañante especial, con un asiento en una mesa cercana a la nuestra. Le pregunté por qué. Ella respondió que era importante para ella que él estuviera cerca en un día tan significativo. La explicación era lógica, pero su forma de decirlo no lo era. Había una insistencia, una necesidad de justificar algo que yo no había cuestionado con tanta profundidad. Ese mismo día, por primera vez, sentí una inquietud real. No era celos. Era una especie de intuición difícil de describir. Como si algo estuviera fuera de lugar, pero aún no tuviera forma. 2 días después, esa intuición se convirtió en algo más concreto. Llegué al departamento más temprano de lo habitual. Había terminado una reunión antes de tiempo y decidí regresar sin avisar. No tenía ninguna intención oculta, simplemente quería descansar. Cuando entré, Emilia no estaba sola. Dixon estaba ahí. No estaban haciendo nada inapropiado. Estaban sentados en la sala, hablando. Pero el ambiente era distinto. No era una conversación casual. Había una tensión evidente. Ambos se quedaron en silencio cuando me vieron. Ese tipo de silencio que no es natural. Saludé con normalidad. Dixon respondió, pero su tono era incómodo. Emilia evitó mirarme directamente durante unos segundos. Les pregunté qué hacían. Emilia dijo que estaban hablando sobre la boda. No hice más preguntas en ese momento, pero algo en mí cambió. Esa noche, después de que Dixon se fue, intenté retomar el tema. Le pregunté si había algo que quisiera decirme. Le di una oportunidad directa de ser honesta. Ella negó que hubiera algún problema. Dijo que todo estaba bien. Dijo que yo estaba imaginando cosas. Por un momento, consideré aceptar esa explicación. Era lo más fácil. Lo más cómodo. Pero ya no me resultaba convincente. Faltaban pocos días para la boda. Todo estaba prácticamente definido, los invitados confirmados, los pagos realizados, los trajes listos, los horarios establecidos. En teoría, ya no había espacio para cambios importantes. Solo quedaban detalles menores. Esa noche, Emilia me pidió que habláramos. Me dijo que necesitaba decirme algo importante y que prefería hacerlo en casa, sin distracciones. Supe que no iba a ser una conversación sencilla. Nos sentamos en la sala. Ella no encendió la televisión ni intentó suavizar el ambiente. Simplemente se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas, evitando mirarme directamente. Hubo unos segundos de silencio que se sintieron más largos de lo normal. Finalmente, habló. Dijo que creía que debíamos posponer la boda. No cancelar. Posponer. Esa diferencia, en ese momento, me pareció irrelevante. Le pregunté por qué. Al principio, dudó. Luego respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor, y finalmente dijo algo que, honestamente, no esperaba escuchar de esa forma tan directa. Dixon le había confesado que estaba enamorado de ella. Durante unos segundos, no respondí. No era solo la confesión en sí, sino el hecho de que ella estuviera planteando posponer la boda por eso. Le pregunté qué tenía que ver eso con nosotros. Fue entonces cuando empezó a llorar. No fue un llanto exagerado ni descontrolado, pero sí lo suficientemente evidente como para notar que estaba emocionalmente afectada. Dijo que Dixon era un gran hombre. Que siempre había estado para ella. Que la conocía de una manera que pocas personas lo hacían. Que no esperaba esa confesión, pero que, ahora que había ocurrido, no podía simplemente ignorarla. Le pregunté, de forma directa, si sentía algo por él. Esa fue la pregunta clave. Y también fue la que más tardó en responder. No dijo sí. Pero tampoco dijo no. Dijo que no estaba segura.
Esa respuesta fue suficiente. A partir de ese momento, la conversación dejó de ser sobre la boda y se convirtió en algo más profundo, sobre nuestra relación, sobre lo que habíamos construido, sobre lo que ella estaba dispuesta a arriesgar. Le dije que no tenía sentido posponer una boda por una confesión externa, a menos que esa confesión hubiera cambiado algo en ella. Ella insistió en que necesitaba tiempo. Tiempo para entender lo que sentía. Tiempo para no cometer un error. Le pregunté si casarse conmigo sería un error. No respondió de inmediato. Ese silencio fue más claro que cualquier palabra. La discusión que siguió no fue explosiva, pero sí tensa. No hubo gritos constantes ni insultos, pero sí momentos de frustración evidente. Yo trataba de mantener una postura lógica, llevábamos 6 años juntos, estábamos a días de casarnos, y de pronto todo se detenía porque otra persona había decidido expresar sus sentimientos. Para mí, eso no tenía sentido. Para ella, sí. En algún punto, la conversación llegó a un límite. Fue entonces cuando dijo algo que terminó de cambiar todo. Dijo que necesitaba distancia. Y no solo distancia emocional. Dijo que iba a irse por un tiempo. Con Dixon. 3 meses. No fue una propuesta. Fue una decisión. Le pregunté si estaba escuchando bien lo que decía. Asintió. Intentó justificarlo diciendo que no era lo que parecía, que solo quería aclarar sus sentimientos, que necesitaba entender si lo que tenía conmigo era lo correcto o si estaba ignorando algo importante. Pero la realidad era evidente. Se iba con él. En ese momento, cualquier intento de racionalizar la situación dejó de tener sentido. Le dije que si se iba, no había garantía de que yo fuera a seguir ahí cuando regresara. Ella respondió que lo entendía. Que era un riesgo que estaba dispuesta a tomar. Esa respuesta, más que cualquier otra cosa, fue la que terminó de romper lo que quedaba. No era solo la decisión de irse. Era la facilidad con la que aceptaba la posibilidad de perderme. Se fue 2 días después. Empacó lo necesario, dejó algunas cosas en el departamento y se marchó sin una despedida particularmente emotiva. No hubo promesas, no hubo acuerdos claros. Solo una especie de pausa indefinida. Y yo me quedé. Con un departamento lleno de cosas que ya no tenían el mismo significado. Con una boda que ya no iba a ocurrir. Y con una serie de decisiones prácticas que tenía que tomar de inmediato. Cancelar una boda a pocos días de la fecha no es sencillo. Muchos de los pagos ya no eran reembolsables. Los contratos tenían cláusulas estrictas. Algunos proveedores ofrecieron soluciones parciales, pero en la mayoría de los casos, el dinero ya estaba perdido. El salón retuvo una parte considerable del anticipo. El servicio de catering solo devolvió un porcentaje mínimo. El fotógrafo, la música, la decoración, todo implicaba pérdidas. Intenté negociar, posponer, buscar alternativas, pero los plazos ya habían pasado. En cuestión de semanas, perdí una cantidad de dinero que me había tomado años reunir. No era solo el golpe económico. Era la sensación de haber invertido tiempo, esfuerzo y expectativas en algo que simplemente dejó de existir. Los primeros días después de que Emilia se fue fueron extraños. No hubo una reacción inmediata de tristeza intensa. Fue más bien una especie de vacío. Como si todo hubiera ocurrido demasiado rápido para asimilarlo. Con el paso de las semanas, ese vacío empezó a llenarse de otras cosas, enojo, frustración, cuestionamientos. Pero también, poco a poco, de algo más. Distancia. Empecé a reorganizar mi vida. No de forma drástica, pero sí en pequeños aspectos. Cambié rutinas, evité lugares que compartíamos, reduje el contacto con personas que estaban más ligadas a ella. Y en medio de ese proceso, ocurrió algo que no esperaba. Conocí a Esmeralda. Trabajaba en el mismo lugar que yo, pero en un área distinta. Ya la había visto antes, pero nunca habíamos hablado más allá de lo básico. El primer contacto real fue casual. Coincidimos en la cafetería de la oficina. Ella hizo un comentario simple sobre el café, algo cotidiano, y a partir de ahí comenzamos a hablar.
No fue una conversación profunda. Pero fue natural. Y eso, en ese momento, era suficiente. Con el paso de los días, esas conversaciones se volvieron más frecuentes. Descubrí que era una persona directa, sin complicaciones innecesarias. No intentaba impresionar ni generar expectativas. Simplemente hablaba con claridad. En algún punto, me preguntó por mi situación. No le di todos los detalles, pero sí lo esencial. No mostró lástima ni curiosidad excesiva. Solo escuchó. Y eso marcó una diferencia. Empezamos a salir después del trabajo. Primero de forma ocasional, luego con más regularidad. No fue algo impulsivo. No estaba dispuesto a quedarme estancado. Con Esmeralda, las cosas eran distintas. No había historia previa que condicionara cada interacción. No había expectativas acumuladas durante años. Solo presente. Y, por primera vez en semanas, eso se sintió suficiente. Mientras Emilia estaba fuera, tratando de entender sus sentimientos, yo estaba haciendo lo mismo. Pero de una forma muy diferente. No necesitaba 3 meses para saber qué quería. Los 3 meses que Emilia había pedido no se sintieron como una pausa, sino como un cierre progresivo. Al principio, su ausencia era un recordatorio constante de lo que había pasado, pero con el paso de las semanas, esa sensación fue perdiendo intensidad. Para cuando ese periodo estaba por cumplirse, mi vida ya no giraba en torno a su decisión. Había cambiado rutinas, había asumido las pérdidas económicas y, sobre todo, había dejado de esperar explicaciones. Con Esmeralda, las cosas habían avanzado de forma natural. No hubo un momento específico en el que decidimos formalizar algo. Simplemente empezó a ser parte de mi día a día. Pasaba tiempo en mi departamento, cocinábamos juntos algunas noches, veíamos películas, hablábamos de trabajo y de cosas cotidianas. No había tensión. No había incertidumbre constante. Era una relación simple en el mejor sentido de la palabra. El día que Emilia volvió, todo eso ya estaba establecido. Fue una tarde entre semana. Esmeralda estaba conmigo en el departamento. Habíamos salido antes del trabajo y decidimos quedarnos ahí. Nada fuera de lo normal. La puerta sonó de forma insistente. No fue un timbrazo casual. Fue repetitivo, casi desesperado. Al principio pensé que podía ser algún vecino o un error, pero cuando abrí la puerta, la vi. Emilia. Su apariencia era muy distinta a la que recordaba. Se veía más delgada, con el rostro cansado, ojeras marcadas y una expresión que combinaba ansiedad y agotamiento. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando durante horas. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Fue ella quien rompió el silencio. Dijo mi nombre y comenzó a llorar. No un llanto contenido como el de la última vez que hablamos, sino uno desbordado, sin control. Intentó acercarse, pero me mantuve en mi lugar. Le pregunté qué hacía ahí. Dijo que necesitaba hablar conmigo. Que por favor la dejara entrar. Dudé unos segundos. No por interés en lo que tuviera que decir, sino por la forma en que estaba. Era evidente que algo no estaba bien, más allá de lo emocional. Finalmente, me hice a un lado. Entró. En ese momento, vio a Esmeralda. Se detuvo. Su expresión cambió de inmediato. Pasó de la desesperación a una mezcla de sorpresa y comprensión incómoda. No preguntó quién era. Pareció entenderlo de inmediato. Esmeralda, por su parte, no dijo nada al principio. Se limitó a observar, evaluando la situación. Emilia volvió a mirarme y empezó a hablar sin que yo tuviera que preguntarle nada. Dijo que había cometido un error. Que había sido una tonta. Que no sabía en qué estaba pensando. Las palabras salían rápido, atropelladas, como si temiera no tener tiempo suficiente para decir todo. Mencionó a Dixon casi de inmediato. Dijo que no era la persona que ella creía. Que todo lo que había idealizado de él se había derrumbado en cuestión de semanas. Intenté mantenerme en silencio, dejándola hablar. No porque quisiera escucharla, sino porque parecía necesitar decirlo.
Explicó que, al principio, todo había sido confuso. Que pensó que tal vez había algo real entre ellos, algo que había ignorado durante años. Pero que esa idea se desmoronó rápidamente. Su tono cambió cuando empezó a describir la convivencia con él. No entró en detalles innecesarios, pero dejó claro que la relación no era lo que esperaba. Habló de comportamientos que la hacían sentir incómoda, de actitudes que no reconocía, de una dinámica que no tenía nada que ver con lo que había imaginado. Dijo que él tenía conductas que nunca había mostrado antes, que había aspectos de su personalidad que había ocultado durante años. Luego hizo una pausa. Respiró hondo. Y continuó con algo que cambió completamente el sentido de lo que estaba diciendo. Contó que, semanas atrás, comenzó a sentirse mal físicamente. No era algo grave al inicio, cansancio, una tos persistente, debilidad. Pensó que era estrés o algún problema menor. Pero los síntomas continuaron. Decidió hacerse estudios. Su voz se quebró en ese punto. Dijo que los resultados mostraron que tenía las defensas bajas. Que le recomendaron hacer análisis más específicos. Y que, finalmente, recibió un diagnóstico que no esperaba. Dijo la palabra con dificultad. VIH. El silencio en la habitación fue inmediato. Esmeralda dejó de apoyarse en la mesa y se enderezó, claramente impactada, aunque no intervino. Yo no reaccioné de inmediato. No por indiferencia, sino porque estaba procesando lo que acababa de escuchar. Emilia continuó. Dijo que, al recibir el diagnóstico, confrontó a Dixon. Le exigió una explicación. Según ella, él no negó nada. Dijo que ya lo sabía. Que lo había tenido desde hacía tiempo. Que no se lo había dicho a nadie. Que había pasado años sin estar con nadie por esa razón. Pero que, en algún punto, había dejado de importarle. Explicó que, antes de estar con ella, había tenido un encuentro con una persona, alguien que no conocía bien, y que ahí fue donde probablemente se contagió. Y que, al estar con Emilia, decidió no decir nada. Según sus propias palabras, la consideró su última oportunidad de tener una relación, sin pensar realmente en las consecuencias. Emilia hablaba con una mezcla de enojo y desesperación. No solo por la enfermedad, sino por la traición implícita en todo eso. Dijo que, cuando lo enfrentó, él reaccionó con frialdad. Que incluso minimizó la situación. Que llegó a decir que, después de todo, el sexo no había sido tan importante como pensaba, como si eso justificara algo. Que no mostró remordimiento real. Que simplemente aceptó lo ocurrido como algo inevitable. Cuando terminó de explicar eso, volvió a mirarme. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Dijo que había perdido todo. Que había dejado una relación estable por algo que no valía la pena. Que ahora no tenía a dónde ir. Que necesitaba ayuda. Que quería volver. Esa fue la parte más directa. No hubo rodeos. Pidió regresar como si los últimos meses no hubieran redefinido completamente la situación. La miré durante unos segundos. No sentí enojo en ese momento. Tampoco compasión. Le dije que no. No levanté la voz. No utilicé insultos. Simplemente le dije que no había nada a lo que regresar. Que la decisión que tomó no había sido un error momentáneo, sino una elección consciente. Que entendía que estuviera pasando por una situación difícil, pero que eso no cambiaba lo que había hecho. Ella intentó interrumpirme, pero continué. Le dije que, cuando decidió irse, aceptó la posibilidad de que yo siguiera adelante. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Se giró ligeramente hacia Esmeralda. Como si en ese momento terminara de asimilarlo por completo. Esmeralda, que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Su tono fue firme. Dijo que las decisiones tienen consecuencias. Que no se puede esperar abandonar una relación, explorar otra opción y luego regresar cuando las cosas salen mal. No levantó la voz ni exageró sus palabras. Pero fue directa. Emilia comenzó a llorar de nuevo.
Intentó justificar sus acciones una vez más, hablando de confusión, de presión emocional, de errores humanos. Pero ya no había espacio para eso. Le pedí que se fuera. No hubo discusión en ese punto. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendió que no iba a cambiar nada. Se quedó unos segundos más, como si esperara que alguien dijera algo diferente. Nadie lo hizo. Finalmente, caminó hacia la puerta. Antes de salir, dijo que lo sentía. No respondí. La puerta se cerró. El departamento volvió al silencio. Esta vez, no era un silencio incómodo. Era definitivo. Esmeralda se acercó después de unos momentos. No dijo nada inmediato. Solo se sentó a mi lado. Y por primera vez desde que todo había comenzado, sentí que no quedaba nada pendiente. La historia no terminó con un gran cierre emocional. Terminó con una decisión clara. Ella eligió irse. Y cuando quiso volver, ya no había lugar.